hecho, por ejemplo, el domingo, pues bajó aquí Serafín, y venía a la capilla y estaba él bajando atrás, y entonces nos encontramos como a 10 metros, ¿no? Y yo le gruñé, pero cuando gruñes a un oso, cuando le dices algo, no lo tienes que, primero sin miedo, ¿no? Le hablas sin miedo, después tampoco con odio, ¿no? Bueno, tú le hablas y yo le diré, pues, no, Serafín, tú aquí no, venga, que te vas fuera, que aquí no puedes entrar en el pueblo, que yo no te quiero aquí. Entonces se dio la vuelta y fue muy listo. Es que se quedó aquí arriba pero sin moverse. Entonces yo me aparté, me puse detrás de la capilla para que no me vea y esperé. 5 minutos después estaba bajando otra vez y nos encontramos nariz a nariz. He dicho, ¿qué te he dicho? Aquí no. Entonces empecé a decir, ale, venga, fuera, 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 fuera. Y tenía un silbato, entonces usé el silbato, que es un sonido que él no conocía, se supone, y dio la vuelta corriendo, y yo no me moví, para que sepa que no lo estoy persiguiendo, que es muy importante que se dé cuenta que no quiero que se me acerque al pueblo, pero que tampoco afuera es su territorio, yo lo voy a perseguir. Lo que está haciendo la gente para hacer fotos, para gritar. Cuando hay un oso que hay algo, la gente empieza a gritar, a mover brazos. Sobre todo no hacer eso, porque mover brazos para él es un ataque. Vale. Y es un animal que es buenísimo, no pasa nada. Yo he vivido desde el principio, son 12 años. Vivo con machos en celos aquí, vivo con hembras. La primera que tuve fue una mamá con 2 bebés. Pues después, cuando se fue, después de 1 año y medio, los bebés quedaron aquí juntos 1 año más. Bueno, es que siempre me cruzo con osos, no paro, no paro. Y nada, no pasa nada, es que nos podemos quedar aquí 20 minutos. Lo que es importante es si te das cuenta que el oso no te ha visto porque tiene muy mala vista, pobrecito. Entonces es posible que el viento no le lleve tu olor. Entonces si te das cuenta que está vagando, no te ha visto, pues está claro que te paras tranquilamente, sin gritar, movimiento de brazo, y empiezas a mover los pies para que haya ruido de madera, de todo eso, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Es que es chiquitín, pues el chiquitín, aunque tenga 200 kilos, no pasa nada, para mí es un chiquitín. Pues se levanta sobre las patas, intenta mirar, tú vuelves a mover las piernas haciendo ruido ahí con las ramas, las piedras, y termina que se va, da la vuelta, se va solo, no pasa nada. Bueno, yo no lo hago porque a mí me gusta verlos. Muy bien. Entonces me quedo quieta, me miran, siguen haciendo sus cosas y se van tranquilamente. Pues Y qué bien, podemos quedarnos así 20 minutos o más. qué bonita experiencia, te lo agradezco mucho, porque esto va a animar a Ya. a muchos ciudadanos de Villablino Ya. a que cambien de forma de pensar sobre el oso y su propio comportamiento, Es que ¿no? es muy importante sobre todo que la gente se dé cuenta que el oso no debe, porque es un capricho o es algo para el turista o es porque de momento es pequeñino. Lo que pasó con Serafín. Serafín era un oso que a tener el pelo tan claro, los otros osos lo atacaban. Entonces, para tener comida y territorio, se acercó a los pueblos muchísimo. Ahora ha encontrado la basura, porque la basura huele mucho la comida, ha encontrado los frutales, ha encontrado, y como nadie se ha enfadado con él, nadie le ha dicho fuera, nadie lo impidió entrar en el pueblo. Pues ahora el problema es que en pleno medio de tarde, hace unos días, pues le pasó a